Bueno, vámonos directamente a la noticia número 1 de la portada de los periodistas, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó las derrotas de la coalición Va por México, pues a algo que es muy evidente, que es, y que no se dice, que es, pues sí, que tiene malos dirigentes, Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, pero además, porque su jefe es el magnate Claudio X González. López Obrador también destacó que los presidentes del PAN, del PRI y del PRD son malos dirigentes y hasta parecen promotores de la transformación. El movimiento que él encabeza, sí, que se conoce también como el López Obradorismo. El presidente también reiteró su crítica a la decisión de los dirigentes de la coalición Va por México por declarar una moratoria constitucional e imponerla a sus grupos parlamentarios en el Congreso, cuya responsabilidad es legislar, y dijo que los dirigentes no son los jefes de los legisladores. Y luego se burló. Si yo actuara de mala fe, hasta diría que se mantengan ahí a esos mismos dirigentes, porque ayudan. Vamos a ver cómo lo dijo. El bloque conservador, pues, es normal, es parte de esto. Es lo mismo que no quiera que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores. Por ejemplo, eso de que no van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. Entonces, ¿para qué es el Poder Legislativo? Su función es legislar. Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan. Parecen promotores de la transformación. Sí, es como para decir, dirigentes del bloque opositor, ¿cómo se llama? México va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta. La verdad, muy mal. Y acerca de lo de Morena, pues yo tengo licencia y la gente en Morena, la verdad, los ciudadanos en general, no solo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales. Ya no, ya eso se terminó. La gente quiere que los represente personas con principios, con ideales, no politiqueros. Y a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo. Ya no es el tiempo de antes. Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo.
Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. ¿Cómo los líderes, si no son borregos, son representantes populares? ¿Cómo toman una decisión así? Pero es el coraje, ojalá y rectifiquen, pero pues están muy molestos. ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo avanzan si tienen de jefe a Claudio X González? Su papá de Claudio X González, aunque hay que diferenciarlos, pero también voy a hablar de él. Su papá, asesor de Salinas en materia económica, cuando las privatizaciones, promotor de la privatización de la industria eléctrica, que se aprovecha y se queda con una planta de generación de energía eléctrica privada. Una, dos, tres veces, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, que era el único líder de la CTM, pero el caso del señor Claudio, en el sector empresarial. Varias cosas. Son varias cosas, efectivamente. En esta intervención del presidente López Obrador hay varios asuntos de enorme relevancia, incluyendo de Morena, ¿eh? No es solamente se refiere a los malos que son los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD que pues resultaron derrotados y cómo les han impuesto a sus grupos parlamentarios en las cámaras del Congreso una moratoria constitucional. El presidente, en efecto, hace la distinción entre lo que son los partidos políticos y lo que son los representantes populares, y que además no los consultaron. 1. 2. Malos presidentes y malos asesores. De ahí los malos resultados. Malos presidentes, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano, y los asesores. ¿Y quiénes son esos asesores? Pues no son esos intelectuales que en un manifiesto público publicado el 15 de julio del 2020 los llamaron a unirse, a crear un bloque para hacerle frente a la deriva autoritaria encabezada, propiciada y profundizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esos son los asesores, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y todo su séquito. Y luego también en esta intervención, por supuesto, y dice el presidente cómo van a ganar si tienen como jefe a Claudio X González. Ya la semana pasada, el presidente López Obrador dijo, pues tiene como estratega a Claudio X González, imagínense. Y lo dijo después de que dijo, bueno, no cualquiera es político, de la misma manera que no cualquiera es albañil. Y claro, ahí aprovechó para decir cómo en Estados Unidos los albañiles mexicanos son muy cotizados, lo cual es perfectamente cierto. Y pues no cualquiera es político, pero dijo la semana pasada,
El estratega es Claudio X González, pues por eso tienen estos resultados. Y dice, ¿cómo avanzan si tienen de jefe a Claudio X González? Y una última parte otra parte que a mí me llamó la atención, Alejandro, y que tiene que ver con Morena, y particularmente con lo que desde mi punto de vista fue una respuesta sobre el comportamiento del senador Ricardo Monreal. Porque la pregunta venía en ese sentido. En efecto, y entonces la respuesta se teje en ese sentido. En efecto. ¿Cuál es la respuesta del presidente López Obrador inequívocamente a Ricardo Monreal? Textualmente lo dice: los ciudadanos en general, no solo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes y principios, sin ideales. Ya no. Ya eso se terminó. La gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros. Y a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo. Ya no es el tiempo de antes. Filoso en muchos aspectos, Alejandro, el presidente de la República. Y en el caso de Claudio X González, le da una repasada al padre, porque el padre, en efecto, es, como lo hemos comentado muchas veces aquí, es un personaje vinculado básicamente al poder, a los presidentes, lo dicen las concesiones que él disfruta, tiene concesiones hasta por 100 años, en el caso del agua, por ejemplo, hasta por 100 años. En el caso del agua tiene concesiones, y el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, Claudio X González y Kimberly Clark, su empresa, la empresa que ahora dirige uno de sus hijos, pues obtiene aproximadamente 2.300 contratos por asignación directa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, esa es la forma en que los X González, han hecho capital, y es una empresa que yo leo lo de la intención del PRIAN de que este gobierno está contaminando, y bueno, pues su asesor principal, el padre de Va por México, quien los tiene reunidos al PRI, al PAN y al PRD, ¿a qué creen que se dedica? Si nomás se dedica a cortar árboles. Eso es Kimberly Clark. Si no vende aire, vende papel, vende productos de papel, vende pulpa de papel, o sea, es una empresa que vive básicamente de talar árboles. Entonces, hoy le da una repasada y recuerda aquel encuentro en el Consejo de Administración de Televisa, Álvaro, en este libro justamente, La mafia nos quitó la presidencia. Ahí cuenta él sobre el encuentro que tiene con los que estaban en el Consejo de Administración de Televisa, que entre otros ahí estaba Claudio X González, pero también estaba Roberto Hernández, que es el que le hace el reclamo. Roberto Hernández le hace el reclamo. Él ya había puesto en evidencia a Roberto Hernández en Fobaproa expediente abierto. Ahí ya lo había exhibido, a Roberto Hernández, otro de los oligarcas, que básicamente ese hizo dinero todavía más rápido que ninguno y se retiró más rápido que ninguno, y sigue siendo uno de los principales aportadores del expresidente, por ejemplo, Vicente Fox, en su centro, esta cosa que hizo de repente tan exitosa, el centro Fox, y él le recuerda a Roberto Hernández que él participa en el fraude del 2006 y cuenta donde se encuentran en Valle de Bravo. Está todo el Consejo de Administración de Televisa y está Roberto Hernández, y Roberto Hernández es quien le dice en su momento a Andrés Manuel, justamente en este libro, le dice: soy su villano favorito. Es lo que le dice Roberto Hernández. Es un pleito largo,
largo, el de Roberto Hernández, el de Claudio X González. Yo las expresiones más vulgares que he oído de un empresario, las más vulgares, en contra de López Obrador, ha sido de Claudio X González. Yo me acuerdo mucho, por ahí anda un video, no sé por qué, lo he buscado en algunas ocasiones, pero con prisa. A lo mejor alguien lo va a encontrar y nos ayuda a encontrarlo, pero es un video donde Claudio X González le dice con menosprecio, para mí ese es Lopitos, ese es así como un donadie, afuera de una, creo que es afuera de una bancaria. No se lo he escuchado a nadie con tanto desprecio como a Claudio X González, el padre del fundador de Va por México y de la alianza opositora. Sí. Por ahí debe haber ese video. Ojalá y lo encontraran alguno de ustedes ahí en la audiencia. Pues pasarlo. Es que a él se refiere el presidente cuando dice los que se sentían los dueños de México. Sí, claro. ¿Cómo ninguneaba Claudio X González Laporte a Enrique Peña Nieto? Híjole. ¿Cómo ninguneaba Claudio X González a Vicente Fox? A Felipe Calderón. Pues sí. ¿Y qué papel jugó Claudio X González Laporte, el padre, en la elección, no solamente del 2006 contra López Obrador, que fue el gran orquestador, sino qué papel jugó también en la elección de 1988 junto a su amigo Carlos Salinas, de quien fue formalmente asesor de asuntos internacionales. ¿Y qué papel jugó también en 1994, Alejandro? Porque también alguien como él tuvo una participación tan notable como Roberto Hernández. Hicieron una mancuerna desde hace muchos años y también a Carlos Slim. Uh-huh. Pero efectivamente el caso de Claudio X González Laporte es el de esos magnates con ínfulas de ser amos, efectivamente. Sí, claro. Y en 2006, claramente, como miembro del Consejo de Administración, pues fue el orquestador en lo que Televisa también. Luego el presidente ya como que ya perdonó a Televisa, ¿eh? No, bueno, desde hace ya rato. Le sigue dando muchos miles de millones de pesos, literalmente, a Televisa. El presidente de publicidad oficial. Solamente de publicidad oficial. Y Televisa tuvo en el 2006 un papel vil, como lo tuvo en 2012. Ya el presidente López Obrador no dice que los medios y particularmente una televisora pusieron a un presidente. Debe decirlo con toda claridad, como Televisa. Lo dijo en su momento. Televisa puso a Enrique Peña Nieto, armó todo un tinglado hasta para casarlo con Angélica Rivera, estrella de las telenovelas de Televisa, particularmente la que estaba en vigencia en aquellos años, Destilando Amor, y pues en el 2006 y en el 2012 todo Televisa, y en el 2006 pues no se diga. ¿Quiénes eran los consejeros principales de Televisa en aquel momento? Cuando la reunión de Valle de Bravo. Bueno, era Roberto Hernández, claro, el banquero. En ese entonces, pues ya había vendido Banamex sin pagar impuestos. Carlos Slim, uh-huh. Lorenzo Zambrano, que todavía vivía y era el mandamás de Cemex. María Asunción Aramburu Zavala, una de las mujeres más ricas de México, que inclusive se casó con el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza. Así es, y el que acusa a Joaquín López Dóriga de intentar extorsionarla. María Asunción Aramburu Zavala. También Germán Larrea Mota Velasco, el dueño de Grupo México, era consejero de Televisa. Claro. Alberto Balleres, el magnate ya fallecido, dueño del ITAM y del Palacio de Hierro, y también de Toros de Lidia, por cierto, Alejandro. Sí, así es. ¿Y saben qué consejero estaba ahí también? ¿Quién? Consejero de Televisa, Enrique Krause. Pues sí, claro.
Enrique claro. Krause, que es inversionista de Televisa, como es inversionista de Santander. Entonces, pues claro, en el 2006 actuaron de esta manera precisamente en una de las guerras sucias más viles que se recuerde. Y Televisa también repitió la dosis en 2012. Que el presidente ahorita haya Ande en el olvidado romance, eso, pues. ande en el romance, es otra cosa. Pero aquí lo recordamos y De le su recordamos al libro. presidente que es de su libro. Así es. Tal cual. Es un pleito largo el que tiene el presidente con muchos de ellos, empezando con Roberto Hernández. Es un pleito largo que sobre todo data del financiamiento del fraude del 2006. Desde antes, Alejandro, desde el FOAPROA. No, claro, desde el FOBAPROA con todos, y particularmente con estos, porque son vivales. Imagínate tú que recibe, fíjate, nada más, Banamex recibe de FOBAPROA 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos, Álvaro, recibe de No es cierto, ¿cuál es 20,000? Recibe 60,000 millones de pesos. Se me hacía poquito lo que me habías dicho. Que estamos pagando, obviamente, tú, Sí. yo, Luis, Ilse, por allá, Ana, usted que nos está viendo también, está pagando todavía ese dinero de esos 60,000, entre otros miles de millones que se le entregaron a los más ricos. Ahí empieza, ahí los identifica claramente. O sea, es un grupito de abusones, de vividores, los que están acostumbrados a que papá gobierno le solucione todo, en frase de Marco Cortés, pero al revés, porque Pues en sí. realidad los que están acostumbrados a que papá gobierno le solucione todo, pues son esos, los empresarios, a los que por los cuales seguimos pagando millones, miles de millones de pesos anuales en intereses porque les financiamos sus errores, sus deudas, absolutamente todo lo metieron en ese baúl sin fondo que fue el FOBAPROA. Y con muchos de ellos agarra un pleito personal que obviamente se le revierte a él, se le revierte en la campaña del 2006, porque dicen: a este desgraciado no me lo dejen llegar nunca, dicen estos. Tal cual. Y dicen lo que se necesite. Y ahí, brum, 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 brum. El tema, Álvaro, fíjate, hoy menciona el presidente, y es muy interesante porque menciona, aunque no ahonda, en otros momentos ahonda, menciona sobre las dirigencias fallidas de PRI, PAN, PRD, algo que es muy evidente. O sea, no le prestaría 10,000 pesos a Marco Cortés, honestamente, para que me los administrara, o a Zambrano. ¿Quién sabe? Porque es aguacatero. ¿Sabes que Marco Cortés cultiva aguacates? Sí, seguramente, pero no cultiva partidos. Y el otro, Alito, bueno, pues es mucho menos. Pues, No, pues, imagínate. te da no, la vuelta. No, sale corriendo con ellos, ¿no? Oye, me los guardas y adiós. Pero menciona a otros, a los asesores. A los Y nada más asesores. alcanza a mencionar porque luego el presidente agarra una veta y luego se va desviando en el camino, como hablamos aquí mismo. O sea, agarras una veta y luego te agarras monte por un lado y luego de repente empiezas hablando una cosa y terminas hablando otra cosa, ¿no? Así le pasa mucho al presidente. Agarra mucho monte. Agarra eso sí. mucho monte. Sí. Bueno, su especialidad es el agarrar monte. Y se agarra por un lado y termina en el otro. Pero iba enfiladito al tema de los asesores de la alianza PRI-PAN-PRD. Iba enfilado. Nomás alcanzó a darle un par de nalgaditas a Claudio X González Laporte y a Claudio X González Guajardo, a los dos, padre e hijo. Al Junior. Al Junior, les pone sus nalgaditas a los dos. Y ya iba para allá, para el tema de los asesores. Bueno, públicamente, ahora acabas de sacar, por ejemplo, el tema de, ahí estaba, en ese Televisa estaba Enrique Krause, Va por México, en esta alianza, abiertamente dicho por Jorge G. Castañeda, está Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín asesoró y le dijo a Alito que votaran en contra de la reforma eléctrica. Para mí, creo, es un gran error.
Es un error que se comete siempre alimentado por el odio personal, porque la cosa es decirle no, incluyendo la moratoria constitucional, que me parece un término bobo, que si lo agarras y lo revisas, pues, ¿de dónde viene ese terminajo? Bueno, a alguien se le ocurrió, seguramente alguno de ellos. Bueno, se desvía porque nunca se habla, Álvaro, que detrás de muchos de estos eventos que han marcado la historia política reciente, los eventos, muchos de ellos de los más cuestionables, incluyendo estas derrotas, detrás de esas derrotas hay grupos de intelectuales muy claramente ubicados que operan en la oscuridad, o sea, operan en lo oscurito, se acercan, aportan y luego se hacen para un lado. Y en las derrotas como estas no pagan ellos, ¿eh? Ellos nunca pagan. O sea, por ejemplo, la derrota del PRI, el hundimiento del PRI, el actual hundimiento del PRI, tiene nombre y apellido. Alito es muy menor, hombre. Lo cilindrearon los grupos que lo convencieron de que era lo mejor para el PRI y lo metieron en un brete. Ese hombre puede terminar en la cárcel perfectamente. Si se salva de la cárcel va a ser por un milagro. Porque la verdad es que no solamente hunde al PRI, sino él en lo personal está acabado. Como decías tú ayer, creo, decías, ese hombre no tiene futuro. Yo así lo pienso yo también, no tiene ningún futuro político. Saliendo de ahí a contratar abogados y a defenderse porque se le va a venir encima el mundo. Pero detrás de Alejandro Moreno, pues están estos grupos intelectuales que les aportan el insumo y luego las derrotas no las asumen ellos. Claro que no las asumen. El fraude del 2006, quien estuviera detrás de los empresarios como intelectuales apoyándolo, ya sabemos que son los mismos grupos, los que incluso después firman para darle a Felipe Calderón, antes de que ni siquiera el tribunal se pronuncie, ya estaban ellos diciendo, no hombre, es una elección limpia y Impecable, prístina, sí. impecable. Pues son ellos los que estaban detrás de la campaña sucia, eran ellos y los que después intentan apuntalar. Eso que se ha abierto y se ha descubierto, que ahora es de manejo más público, eso cambia mucho las cosas porque estaban acostumbrados a manipular y luego disfrutar de las victorias y esconderse en las derrotas. Disfrutarlas ¿con qué? Pues con concesiones, con la publicidad oficial. Te compro 50,000 ejemplares cada semana de tu revista y disfrutar pues de las victorias y a su vez esconderse en las derrotas. Ahorita estaría muy bien que dieran una conferencia de prensa a Alejandro Moreno y Héctor Aguilar Camín, pues es su asesor principal, según el desliz que tuvo el Güero Castañeda. Ese es uno de sus asesores. Pues ahora que asuman la derrota con él. En una de esas ya Héctor Aguilar Camín, además de asesorar a Alejandro Moreno Cárdenas, en una de esas ya hasta asesora a quien él, como otros, ven como el embrión del futuro candidato presidencial que le va a ganar a Morena y a su candidato o candidata. ¿A quién me refiero? A Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Se ha reunido ya con él, Álvaro? Sé que ya se reunió Héctor Aguilar Camín con Luis Donaldo Colosio y, según la versión que yo tengo de una fuente directa, fue a platicar con, por supuesto, Luis Donaldo Colosio para, pues, de empujarlo, animarlo, instigarlo a que sea el candidato presidencial y que inclusive el propio Luis Donaldo Colosio le dijo a Héctor Aguilar Camín, pues es que yo tengo que prepararme, soy muy joven, no siento que no es mi momento, y Héctor Aguilar Camín le dijo, es que el momento no lo busca uno, el momento llega y te toca y lo tomas o no lo tomas, persuadiéndolo de que sea él, pues el candidato presidencial de esa gran coalición con la que todavía sueñan y cada vez se ve más lejana, coalición PRI-PAN-PRD, Partido Movimiento Ciudadano. En una de esas, como dice Dante Delgado, pues el Partido Movimiento Ciudadano no se va a sumar a la coalición Va por México, pero
esto lo dijo Dante Delgado, podrían sumarse PRI, PAN, PRD a Movimiento Ciudadano con un candidato como Luis Donaldo Colosio, que lleva el nombre de su padre, que fue el cercanísimo de Carlos Salinas, el delfín de Carlos Salinas y el asesinado candidato presidencial en 1994. Candidato presidencial del PRI, por supuesto. Entonces, ese tipo de asesores, Alejandro. Claro. Asesores que de pronto no aparecen y que solamente disfrutan de los triunfos, pero no se hacen cargo de las derrotas, pero que prestan la supuesta inteligencia nacional para legitimar fraudes electorales, no solo el fraude del 2006, sino el fraude de 1988, que como aquí en otra ocasión cité lo que había escrito Héctor Aguilar Camín, que la elección había sido una de las más limpias de la historia. Híjole, es que es maravilloso, Álvaro. Pues sí. Porque me estaba acordando justamente, lo estoy viendo, de este libro que se los recomiendo mucho, que hemos hablado con su autor, lo hemos comentado, Breve Historia de nuestro neoliberalismo, Claro. de Rafael Lemus. Es importante porque hay unas partes donde él cuenta, está basado básicamente, y si usted lo quiere entender bien, de esto que estamos hablando de manera muy, si quiere usted, ligera, si quiere entenderlo bien, este autor, le repito el nombre, Breve Historia de nuestro neoliberalismo, que escribe el colega Rafael Lemus, muy recomendable libro. Él desmenuza cómo han venido cambiando estas élites, han venido acomodando, dependiendo quién está en el poder. Y lo mismo ahorita aplauden. Si se trata del poder, aplauden la nacionalización de la banca, y al día siguiente que la vuelven a vender, aplauden la valentía con la que se vendió Yo, por ejemplo, hay cosas maravillosas. Dice Rafael Lemus que se da, dice él, a la larga, ese anuncio se ha interpretado repentinamente como el canto del cisne del desarrollo del modelo de desarrollo estatista. Habla de la nacionalización específicamente de la banca, y a la larga también terminará por formarse una suerte de consenso liberal contra la medida. Lo cierto es que en el momento, como ha mostrado Claudio Lomitz, la mayor parte de los intelectuales coincide con el diagnóstico de López Portillo y aprueba con más o menos entusiasmo la decisión presidencial de nacionalizar la banca. Sí. Estos que son neoliberales, los neoliberales en su momento apoyan la nacionalización de la banca. Continúo leyendo a Lemus. Dice, en la revista Nexos, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín celebra la medida, celebra la nacionalización de la banca como una atinada vuelta a los principios del nacionalismo revolucionario. Dice, y lo escribe textual, la nacionalización de la banca, escribe Aguilar Camín, implica para los mexicanos un auténtico regreso de la historia, la inesperada actualización de las poderosas tradiciones políticas y jurídicas. Ay, imagínate tú con qué valentía. Y luego con esa 5 minutos después te conviertes en el principal intelectual. Dice aquí, lo describe Lemus, el intelectual orgánico del salinismo, que es el gran privatizador, el que se desprende absolutamente de todo. ¿Con qué valentía haces esas vueltas de tuerca? Como diría Henry James, por cierto. ¿Con qué valentía lo haces? Pues es que no es un asunto de valentía, es un asunto ni siquiera de lógica, es un asunto monetario, es un asunto estrictamente pragmático, el quitarse la chaqueta y ponerse otra, y pues a la manera de Groucho Marx, si no te gustan si no te gustan mis principios, aquí tengo otros. Aquí tengo, exacto, o sea, pero literal. Claro, entonces no es sino
este hilo conductor, por ejemplo, tú mencionamos de este personaje de Héctor Aguilar Camín, en efecto, defensor de la nacionalización de la banca y 15 minutos después, defensor de la privatización de la banca, casi con las mismas palabras, ¿no? No, pues con las mismas palabras, Álvaro. Pues nomás una revolturita. Dice, cito otro parrafito ya para pasar otro tiempo, a otro, pero hay pocas oportunidades para de repente leer este tipo de cosas, estas perlas. Todo ese libro es una perla. Obviamente recomiendo a Rafael Lemus ampliamente, no solamente libros, sino él, por su honestidad intelectual. Evidentemente, Rafael Lemus nunca va a ser empleado en ningún círculo cultural y batallará siempre en el futuro, seguramente, por atreverse a escribir cosas así de la élite intelectual mexicana. Dice él, el escritor más cercano a Salinas de Gortari, una suerte de intelectual orgánico del salinismo, Héctor Aguilar Camín, también dibuja repentinamente la imagen de un México global y próspero, tersamente alineado con las políticas económicas del presidente. En 1993, en su ensayo Notas sobre nacionalismo e identidad nacional, por ejemplo, señala que nadie puede definir de qué está hecha específicamente nuestra identidad cultural, porque la identidad cultural no es una esencia. En una siguiente idea advierte, ese es el espíritu, me parece, en que debemos acudir a las nuevas mezclas que dejan y dejarán huella en nuestra identidad nacional, como un juego de incorporaciones más que de exclusiones, porque solo conserva quien sabe cambiar y solo acumula quien sabe incluir. Es maravilloso porque Aguilar Camín celebra a pocos meses de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, salinista plenamente, celebra cree urgente celebrar, dice, la influencia norteamericana tan temida por los nacionalistas, y él mismo se arranca con las ovaciones. Dice, reconoce que la influencia venida del norte es desde hace tiempo una vertiente más, impura y ambigua, pero vigorosa y estimulante de nuestra identidad. Ay, Chihuahua, cuánta crinolina. No, hombre, no, es una maravilla. Por eso les digo que, curiosamente, agrega, nadie, ni siquiera Salinas de Gortari, ni siquiera Aguilar Camín, llevará tan lejos la imagen del México posmoderno como Octavio Paz. Se agarra con Paz y con Aguilar Camín. Es una joya de libro, muy recomendable, y ahí me quedo porque eso no tiene nunca fin. Pues sí, Alejandro, es parte de lo que ya deberíamos estar, por supuesto, dejando atrás, pero que es tan vigente. Pues es que, sin embargo, los grupos, estos dos grupos caciquiles de intelectuales, tienen un predominio. ¿Y quién los toca? Nadie. No, es que es el... Y es ese juego, Álvaro. Pues claro. En las victorias, hacerte de la ganancia. En las derrotas, desaparecerte. ¿Quién está con Alejandro Moreno ahorita? ¿Quién da la cara por Alejandro Moreno? ¿Alguno de esos intelectuales que lo asesora? El que les dijo que votaran en contra de la ley eléctrica, el que se inventó el término de quién sabe qué mamarrachada, esa cosa que ni siquiera es comprensible, es más, etimológicamente no es comprensible. ¿Quién está detrás de eso? De Alejandro Moreno ahora que está a punto de caer en prisión. Ellos no van a estar, Álvaro. No van a estar ahí. No, y es más, si cae, qué bueno que caiga, Híjole, pero no se hace... Yo duraría. A mí me encantaría que siguiera Alejandro. Ah, no, eso sí, por supuesto. Yo creo que la obra tiene una obra inacabada. Claro. Le falta perder el Estado de México y ya con Coahuila. Eso. Y ahora sí que se vaya donde quiera. Sí, y ya lo dijo, y yo creo que ha recibido un enorme apoyo de los mexicanos, que se va hasta concluir su periodo para el que fue electo, ni un día más ni un día menos, dijo, que es en agosto de 2023, es decir, después de las elecciones de gobernador del Estado de México y de Coahuila.